persona, un espacio de la Fundación Pluralismo y Convivencia. El régimen franquista no solo persiguió a comunistas, políticos de izquierdas, homosexuales, también fueron víctimas de su represión y vigilancia todas aquellas personas que comulgaban con una religión distinta a la católica, en este caso la religión evangélica. Está con nosotros Luis Ruiz Poveda, sacerdote protestante que vivió la represión del franquismo y la prepotencia de la Iglesia Nacional Católica de aquellos años. Nos cuenta cómo eran valorados los evangélicos. Pues sí, porque claro, los protestantes eran considerados peores que los mormones, y en los archivos de la policía aparecía el protestantismo junto al comunismo, que era lo peor que uno se podía imaginar, ¿no? Sí, el protestantismo era considerado como enemigo, y el protestante un ciudadano extranjero, o en todo caso un español de segunda clase, ¿no? No podían confesar su condición religiosa. Luis piensa que aún existe cierta discriminación hacia los evangélicos. Yo creo que todavía, porque durante años y años y años se ha pensado en que nosotros los protestantes éramos extranjeros todos, que no se concebía que un español no fuese católico. Yo recuerdo que Diego López Garrido pues me decía, pero si tú eres español, pero ¿por qué te metes en estos líos del protestantismo, hombre? Y era verdad, la gente pensaba que los protestantes éramos extranjeros y nos trataban así. Luego nos echaban de los trabajos. Por ejemplo, había ciertos trabajos que había que dar alguna gratificación y no se nos daba. Era horrible, se pasó muy mal socialmente, muy mal. Por eso, ¿no? Y luego, como no te podías casar, porque civilmente, si habías sido bautizado en la Iglesia Católica, eras católico y por lo tanto no se admitía de ninguna manera que renunciases a tu fe, pues entonces no podías casarte civilmente, ni siquiera civilmente. Y esto te creaba una cantidad de problemas de miedo. Yo me casé en Suiza y recuerdo que un capitoste de aquí, del Ministerio de Interior, vio mi libro de familia y me dice, hombre, mire, tiene usted un libro de familia que vale para todo el mundo, menos para España. Digo, pero si yo soy español y tal, ¿no? Sí, cosas de esas. Los evangélicos eran repudiados, así que debían organizarse en la clandestinidad. Pues las pasábamos canutas, ¿sabes? Porque como no estábamos tolerados, como los templos no tenían licencia de apertura ni permiso para reunirse, pues lo teníamos que hacer en la semiclandestinidad, ¿no? Y entonces, pues claro, era dificilísimo. Muchos de los protestantes de la época de la República tuvieron que huir de España al extranjero, y otros pues mantuvieron una situación increíble. Yo recuerdo como algo anecdótico que en la iglesia de Prosperidad, en la calle Lope de Hoyos, pues teníamos una iglesia en un sótano y la gente nos echaba ratones vivos por las ventanillas de fuera para fastidiar a las mujeres. Eso era un detalle, por ejemplo, ¿no? Pero no se nos permitía ninguna manifestación de ningún tipo, ¿no? Afortunadamente, tras el régimen dictatorial, esta situación cambió. No se podía decir, porque si lo decías, por ejemplo, no podías gozar de pasaporte. Si tú ponías en el pasaporte, había que especificar tu religión, tu profesión, decías lo que eras, pues automáticamente te negaban el visado. Eso por una parte. Y por otra parte, decir que eras protestante era suicidarte, porque todo el círculo de amigos que pudieses tener te hacía el boicot, ¿no? Había un miedo espantoso a la Iglesia Católica, pero un miedo espantoso al nacionalcatolicismo aquel, ¿no? Afortunadamente, ya en el año 68 empezó el Comité Cristiano Interconfesional, el ecumenismo y tal, y aquello ya dio un vuelco, sobre todo con el Concilio Vaticano II, las cosas ya cambiaron socialmente, ¿no? Porque los obispos pensaban que tenían que obedecer al Vaticano